es dividirnos en grupos. Yo le voy a asignar una situación a cada grupo y una serie de consignas que van a ser generales. Ahora se las muestro. Nos tomamos 15, 20 minutos, media hora lo sumo como mucho, pero un montón. Para resolver eso, lo resuelven en algún documento compartido, en un Notion, en un Drive, en una Filmina, lo que quieran. Me delata la edad diciendo Filmina. Y después hacemos la puesta en común y charlamos. Pero vamos a repasar algo de lo que hicimos la semana pasada antes. Les voy a compartir. Bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos, a veces me voy a demorar para admitir gente o leer el chat? Si alguien tiene algún comentario, desactive el micrófono y hable nomás, porque capaz que vea el chat muy tarde. Bueno, la clase pasada dijimos que hay algunos problemas que se pueden resolver con métodos cuantitativos. ¿Por qué digo algunos problemas? Porque depende el grado de complejidad del problema. A veces estos métodos pueden no ser suficientes y se tienen que complementar con alguna otra técnica, ¿no? Bajo un paradigma cualitativo. Sobre todo cuando, ¿se acuerdan que hablábamos sobre el entendimiento del problema la clase pasada? Hacer una buena entrevista sobre cuál es el problema que hay que resolver con estos métodos es muy importante. Pero bueno, lo que nos interesa acá en general son los métodos cuantitativos, específicamente la estadística, como una herramienta para resolver problemas cuando estamos en escenarios donde no tenemos certezas. Entonces, bajo esos escenarios, nos hacemos amigos de la probabilidad y usamos esa herramienta para tratar de construir un escenario, no voy a decir con certeza, sino con menos incertidumbre. La clase pasada vimos algunos elementos que tenemos que reconocer para las clases que vengan, porque vamos a hablar de distribuciones, vamos a hablar de parámetros, de estadísticos, de muestras y demás. Entonces, la clase que viene, la clase pasada hicimos o trabajamos sobre esas definiciones, ¿no? Dijimos, en general, que cada vez que tengamos que abordar un problema de índole estadística, podemos enmarcarnos, ¿no?, en este ciclo, que es el ciclo PPDAC. Perdón. Dentro de la definición del problema, yo tenía que generar preguntas o tenía que generar objetivos, que vimos que los objetivos y las preguntas, en definitiva, tienen el mismo contenido, pero se redactan de una forma distinta. Esos interrogantes o esos objetivos tenían que tener definido un parámetro, porque ese parámetro me iba a definir a mí sobre qué variable podía trabajar y qué tipo de análisis podía llegar a hacer, ¿no? Asimismo, iba a definir una población de estudio, ¿sí? Habíamos dicho que muchas veces las poblaciones que definimos no son las poblaciones de estudio. Por ejemplo, decíamos, bueno, si tengo que hacer una encuesta electoral, mi población de estudio va a ser todas las personas que estén en el padrón electoral. Pero después la población estudiada puede cambiar, porque puedo no acceder siempre a las unidades bajo estudio, ¿no? Entonces ahí tenía unos problemas de diseño y no siempre podíamos hacer inferencia, teníamos que garantizar cierta aleatoriedad y buenas muestras. Y hablamos un poco de lo que eran buenas muestras la clase pasada, hoy vamos a seguir hablando de eso. Entonces, yo me tenía que ir del planteo del problema sabiendo cuál es el parámetro que me interesa, cuál es la variable que me interesa, cómo se categoriza esa variable y en base a eso, qué tipo de análisis voy a hacer. Hoy vamos a empezar a trabajar un poco con el análisis descriptivo. Quizás si alguno hizo algún curso de estadística antes o de ciencia de datos o de datos en general, los fundamentos de la estadística descriptiva están siempre presentes. Nosotros hoy vamos a ver
cómo estudiar o reconocer las características de las distribuciones de las variables para que ustedes puedan en R mañana analizar conjuntos de datos, sobre todo de una forma gráfica y tabular, y la clase que viene nos vamos a meter con medidas y con un gráfico específico que es el boxplot, que seguramente ya lo conocen, muchos, que nos da mucha información sobre la distribución de la variable, porque nos dice dónde se concentran los datos, cómo se distribuyen, si existen valores raros, ¿sí? En un solo gráfico nos da mucha información el boxplot. Pero en la parte del planteo del problema tenemos que definir bien qué es lo que vamos a estudiar, ¿sí? Y cómo vamos a operacionalizar ese estudio, cómo vamos a construir la variable que vamos a analizar, ¿no? Muchas veces el estudio que hagamos es la primera vez que se hace, otras veces ya se hicieron estudios similares en el mismo organismo, en otros organismos, quizás hay una investigación en relación a la temática, ¿no? Y eso nos aporta mucha información porque en la segunda etapa, ¿no conocen algún plugin que admita a todos automáticamente o se les ocurre alguna forma? Se puede hacer una lista con los mails. Una lista con los mails e invitarlos desde el Meet, ¿ok? Pensé que había algún... Voy a buscar porque tengo que hacer la lista de los mails. Están todos en el SIU igual, pero quizás alguien se conecta con otro correo. Sí, pero puedes armar, si no, un Excel y ponemos los mails. Sí, mi miedo es que algunos que justo esa clase no se conecten, pero bueno. No, claro, sí, no. Se me ocurre que quizás algunos se puede llegar a conectar de otro correo. Pero bueno, ya después voy a investigar un poco. Entonces, les decía que a veces contamos con información previa sobre ese fenómeno que estamos estudiando, y otras veces no. Esa información previa es muy valiosa porque cuando nosotros planteemos el problema, lo que vamos a ver es si la población es finita o es infinita, y también vamos a ver qué tanto acceso tenemos a recolectar esos datos, ¿no? Entonces ahí pasamos a la etapa de planificación del estudio. Ya definimos el problema, bueno, ¿cómo lo vamos a abordar? En esa etapa de planificación del estudio, hay características que son meramente metodológicas, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna materia de metodología de la investigación o tuvieron? No. Hasta el momento no, en esta tecnicatura no. Ok. Entonces, charlamos un poco de los tipos de diseños metodológicos. Cuando uno plantea un estudio, ese estudio lo recorta en base a distintos criterios. Y también usa técnicas de acuerdo a la naturaleza del estudio. Y los estudios tienen naturalezas muy distintas. Entonces, ahora yo se las cuento, pero cada estudio va a tener técnicas distintas y una forma de abordarlo distinto. Por eso también ver estudios similares nos da mucha información sobre ese fenómeno, sobre todo si no estamos tanto en contacto. Hay una característica que es fundamental, que es si el estudio es transversal o es longitudinal. Cuando yo hago un estudio transversal, es como que saco una foto de la situación en ese momento, ¿no? Entonces digo, bueno, quiero saber las características productivas de una máquina o quiero saber el comportamiento de cierto grupo de clientes. Tengo datos de clientes, tengo datos de reclamos, tengo datos de producción, y eso es una foto, ¿no?, del estudio. Yo analizo qué pasaba en ese momento en que se recolectaron los datos. Ahora, quizás me interese el comportamiento de esas unidades en el tiempo. Y ahí el estudio se convierte en longitudinal, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy estudiando cómo afecta la inversión en investigación y desarrollo del crecimiento económico, podría plantear un estudio transversal y tengo para los datos de 2010 datos de las 24 jurisdicciones argentinas, ¿no? De las provincias y CABA. Entonces, yo tengo datos, no sé, para 2020 y voy a tener una foto de 2020, ¿no? Mi unidad va a ser cada provincia, mi variable puede ser, supongamos, la inversión en investigación y desarrollo, es una variable cuantitativa, es continua, y yo saco una foto en 2020 de cuál es la característica en materia de investigación y desarrollo de cada provincia, de cada unidad en ese año. Ahora, quizás me interesa saber si ciertas provincias tienen una tendencia
más alta a crecer en el tiempo, es decir, crecen con mayor velocidad que otras, ¿no? Entonces, ¿qué puedo tener información? Para 2010 y para 2020, y para las mismas unidades, estudiar cómo evolucionaron en el tiempo. Ahí se convierte en un estudio longitudinal, y existen otras técnicas para modelar ese comportamiento o para estudiar, ¿sí? Nosotros en la materia vamos a trabajar puramente con estudios transversales, pero los estudios longitudinales son muy interesantes, sobre todo en estudios de causalidad. Aparte son mucho más robustos, porque si yo tengo el comportamiento de las unidades en el tiempo, tengo mucha más información. Pero un análisis transversal a veces, en general, mejor dicho, nos resuelve la mayoría de los problemas diarios. Otra característica de los estudios son, que podemos llegar a notar, y que son importantes, son los observacionales versus los experimentales. Los estudios observacionales son aquellos en donde nosotros como investigadores no intervenimos de ninguna manera. Es decir, nos limitamos a observar cómo es el comportamiento de esa característica en la muestra o en la población, sin influir, ¿sí? En los estudios experimentales, en general, nosotros tenemos control, o en los cuasi experimentales, por ejemplo. Hay disciplinas de la psicología y de la pedagogía, por ejemplo, que hacen estudios cuasi experimentales, no digo experimentales del todo, porque es muy difícil aislar efectos en investigaciones sociales, pero en los estudios experimentales o cuasi experimentales yo lo que hago es dividir, el diseño más simple de experimentos es dividir las unidades que tengan las mismas características, ¿no? Porque son parte de mi población, dividirlas aleatoriamente, tener un grupo de control y sobre el otro grupo realizar ciertos mecanismos con el fin de evaluar cómo ese grupo responde a esos mecanismos que yo estoy ejecutando, ¿no? Por ejemplo, una vacuna, o un tratamiento médico, o un método de enseñanza, por ejemplo, pero ahí ya entramos en lo cuasi experimental, porque ¿qué criterio tenemos para decir que dos grupos son iguales, ¿no? Pero eso no me viene del tema. Pero esa es otra clasificación importante. Y la última, la que más nos interesa en la materia, es esta clasificación, que es si el estudio es por muestreo o es exhaustivo, ¿sí? Si tengo toda la población o tengo que sacar una muestra. En estos estudios los que nos van a definir son dos cosas. Primero, si necesito hacer inferencia o no, ¿sí? Es decir, si tengo que trabajar con técnicas de inferencia o directamente puedo resolver las cuestiones con un análisis descriptivo. ¿En qué casos creen que puedo resolver las cosas con un análisis descriptivo? ¿Y en qué casos creen que tengo que hacer inferencia? Con lo que hablamos la semana pasada. Cuando tenés una muestra necesitas hacer una inferencia. Tal cual. Y cuando analizas la población por completo, puedes hacer un análisis descriptivo. Exacto. Cuando tengo una muestra, sí o sí, para tener una conclusión exhaustiva o tener seguridad, más certeza o menos incertezas, voy a tener que hacer sí o sí un estudio de inferencia. Ese estudio de inferencia, nosotros lo que vamos a ver es, hay dos ramas importantes en la inferencia. Uno es la estimación de parámetros y otro es la prueba de hipótesis, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer son estimaciones de parámetros, una media, una proporción, un desvío, ¿sí? Y esas estimaciones lo que vamos a hacer es agregarle un margen de error. Y con ese margen de error vamos a construir un intervalo para ese parámetro. Pero después la otra técnica es la prueba de hipótesis, donde yo me puedo preguntar, che, yo creo que el 99% de los reclamos se deben a mala logística, ¿no? Entonces con inferencia yo puedo ver qué chances de equivocarme tengo si hago esa afirmación. Eso lo logro con las pruebas de hipótesis. Contrasto una hipótesis. Nosotros vamos a usar pruebas de hipótesis, quizás no lleguemos a ver la teoría que hay por detrás, pero vamos a usar una prueba de hipótesis para evaluar si una distribución es normal o no. La hipótesis que vamos a plantear es, che, ¿esta distribución tiene forma de campana? Un poco más técnico, pero vamos a hacernos esa pregunta y vamos a buscar una herramienta para ver si efectivamente o no se cumple esa hipótesis. Y van a usar prueba de hipótesis porque seguramente si a alguno le interesan los modelos de predicción,
les interesa ese famoso p-valor, y ese p-valor surge de una prueba de hipótesis. Entonces, en general, es un tema que nos interesa que charlemos en la materia, pero como está después de estimación por intervalos, porque son herramientas las estimaciones por intervalo que necesitamos para entenderlo, muchas veces no lo llegamos a ver. Pero vamos a hablar mucho de esas pruebas. Como dijo Manuela, si yo tomo una muestra, sí o sí, para tener una conclusión definitiva, necesito hacer inferencia. Si trabajo con la población, ¿sí? Es decir, si hago un censo, un análisis descriptivo es suficiente, porque ya no tengo más que explorar, ¿no? Bien. Una cuestión es sobre las muestras. Nosotros dijimos la semana pasada que es una buena muestra, porque digamos, supongamos que tenemos que hacer un estudio y que lo vamos a tener que hacer por muestreo. ¿Por qué dijimos que a veces teníamos que hacer estudios por muestreo? ¿Se acuerdan las causas? Porque no puedes acceder a la población completa. ¿Por qué, por ejemplo, no podrías? Creo que habías dicho, por ejemplo, en una producción de alfajores, no puedes acceder a todos los alfajores fabricados para hacer prueba porque sería una pérdida enorme. Sobre todo si la prueba involucra comerlos, ¿no? Claro. Sí, ¿Qué otra? Entonces, por ejemplo, por cuestiones de ensayo destructivo, podría, ¿no?, tener que limitarme una muestra. ¿Qué otra cuestión se les ocurre? en una encuesta política, por ejemplo. En una encuesta dijimos que De era... opinión. Exacto, en una encuesta de opinión es muy difícil, Y- imposible. Directamente no se puede por la cantidad absurda de población que hay que manejar. Exacto, por la dispersión y la cantidad de población, y porque muchas veces directamente, aunque tengamos todos No hay- los recursos, no hay no plata. podemos acceder. No, pero incluso aunque tengamos plata, imagínate ir a un barrio con necesidades socioeconómicas altas o un barrio privado, y va a ser difícil acceder a esas unidades de investigación. O, por ejemplo, seguramente si las hacemos en la calle vamos a estar limitados por cómo veamos el comportamiento de la persona. Entonces, hay muchos problemas de muestreo en ese tipo de opinión, de encuestas. Y Valentín dice si la población es infinita, si yo pienso, ¿no?, en un sistema productivo, en un proceso estable, que ahora vamos a ver cómo es un proceso estable en el tiempo, pero si pienso en la producción de ciertos componentes y tengo información histórica, si yo sé que puedo garantizar que ese proceso es estable, esa población en la que yo estoy pensando podría incluir no solo las unidades que produje, sino aquellas que voy a producir también. Y ahí es imposible analizar o medir una unidad que todavía no fue producida. Entonces esa puede ser otra, por población infinita, ¿no?, por proceso destructivo o ensayo destructivo, o por recursos económicos, como dijo Facundo. Muchas veces tenemos que tomar una muestra. Para que nosotros garanticemos que esa muestra es buena, lo que tenemos que hacer es controlar la estructura de probabilidad de las unidades. ¿A qué me refiero con controlar la estructura de probabilidad de las unidades? Que tenemos que saber cuál es la probabilidad de selección de cada una de ellas. ¿Sí? ¿Eso significa que todas las unidades van a tener la misma probabilidad de ser seleccionadas? No. Ese va a ser el ejemplo con el que vamos a trabajar en clase, que es un tipo de muestreo que se llama, o que se titula, ¿no?, diría mi profesora de lengua, no se llama porque no es una persona, muestreo aleatorio simple. ¿Sí? El muestreo aleatorio simple es, lo charlamos la clase pasada, acá somos 55 personas, si yo quiero tomar una muestra de tamaño n, bajo este esquema de muestreo aleatorio simple, cada uno de nosotros tendría una probabilidad de 1/55 de ser seleccionados, ¿sí? Y eso estamos pensando con reposición. Porque si yo selecciono a uno de ustedes y ya después no los puedo volver a seleccionar, la estructura de probabilidad del resto va a cambiar. Porque vamos a pasar de los que no fuimos seleccionados en primera instancia, en segunda instancia vamos a tener 1/54 de probabilidad, es decir, vamos a tener más chances de ser seleccionados. Y a medida que vayan descartando unidades, ¿no?, las unidades restantes van a ir aumentando su probabilidad de ser seleccionadas. Pero si tengo control sobre eso, no pasa nada. El problema es tener control sobre eso.
Entonces, el muestreo es una disciplina por sí misma. Y en la materia vamos a ver el muestreo más sencillo, que es el muestreo aleatorio simple con poblaciones infinitas, ¿sí? Con poblaciones infinitas. Para garantizar el tema de las muestras, nosotros nos vamos a ir con dos datos. Primero, el diseño muestral, que en esta materia dijimos va a ser siempre muestreo aleatorio simple, y después vamos a tener que discutir el tamaño de la muestra, ¿sí? Porque hay una tendencia generalizada a pensar en que cuantas más unidades tenga, mejor es la estimación. Eso se va a cumplir siempre y cuando yo tenga control de cómo son seleccionadas las muestras. Les va a pasar muchas veces en el trabajo o en la vida cotidiana que quieren resolver algo con una encuesta y mandan por correo o hacen encuestas por redes sociales, etcétera, ¿no? Y yo ahí no tengo control sobre quién responde esas encuestas. Entonces no podría hacer inferencia, o no tengo información sobre eso, si está sesgado o no. Para evitar sesgar una estimación, yo necesito conocer cuáles son las unidades de análisis y a partir de ahí voy a poder definir un tamaño muestral basándome en la dispersión, ¿sí? ¿Por qué en la dispersión? Vayamos al ejemplo de acá del aula. Somos ahora 56. Si todos opináramos igual, ¿sí? Si no existiera dispersión, si todos tendríamos la misma opinión, con tomar a uno de nosotros, yo ya tengo una muestra representativa. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Es decir, si no hay dispersión, con uno de nosotros me basta. Seguramente escucharon en algún momento la frase, para muestras hace falta un botón, ¿sí? Si yo tengo dos cajas, en cada caja hay 9 botones, en una de las cajas hay 9 botones blancos y uno negro, y en la otra caja hay 9 botones negros y uno blanco. Si yo mezclo los botones y saco de una de las cajas un botón blanco, voy a asumir que esa caja, ¿cuál es? ¿La de los botones blancos o la de los botones negros? De los botones. La de los botones blancos, ¿no? Porque probablemente, si hay 9 botones blancos y uno negro, tengo que tener mucha mala suerte para justo agarrar el... Puede pasar, ¿no? Digo, es una opción, es una posibilidad porque es parte de esa caja, ese botón del color contrario. Pero probablemente sea, si saco un botón blanco, sea una caja de botones blancos. Ahora, si tengo 4 y 6, ya no voy a estar tan seguro con un solo botón de que la caja es la de botones blancos o la de botones negros. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de sacar 2 o 3. ¿Sí? Y voy a decir, bueno, si de 3, 2 salieron blancos, salvo que tenga mucha mala suerte, que puede pasar, esa caja va a ser la de los blancos, ¿no? Entonces, fíjense cómo la dispersión influye en la cantidad de unidades que yo voy a seleccionar para esa muestra. Y vamos a ver una pequeña fórmula que nos va a ayudar a definir esa cantidad necesaria. Después, otra cosa que pueden haber escuchado en relación a las muestras es que con 30 unidades alcanza, porque muchos libros dicen por teorema central del límite, bla, 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 ya vamos a ver qué es eso. Por teorema central del límite, si yo tengo 30 unidades o más, puedo hacer una buena estimación. También es mentira. Digo, depende de la heterogeneidad de esas unidades, ¿no? De la dispersión de esa variable. Lo que pasa es que muchos estimadores empiezan a estabilizarse a partir de 30, 50, 80 unidades. Pero siempre va a depender de la dispersión. Facundo, no sé si querías decir algo. Ay, no, perdón. Bien, no, tranqui. Bien. Entonces, ya nos fuimos de la planificación del estudio y ahora ya nos fuimos del problema. Del problema nos fuimos con un parámetro que queremos conocer, con una variable que nos va a ayudar a conocer ese parámetro, ¿sí? Con un objetivo propuesto. Entramos a la etapa de planificación. De la planificación dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer el estudio? Vamos a hacer un experimento, por ejemplo, vamos a someter alfajores a una degustación o a medirle el azúcar o a medirle alguna característica organoeléctrica.
vamos a hacer un estudio observacional y perdón, esto de los alfajores podría ser un estudio observacional. Un estudio experimental sería cambiarle la cantidad de glucosa a un grupo a un stock de producción, por ejemplo. ¿No sería experimental hacer como prueba de sabor? Sí, pero depende, porque yo puedo tener pruebas de sabor con dos, por ejemplo, ¿no? Un estudio de marketing podría ser experimental si yo comparo con grupos de personas similares, en realidad sería cuasi experimental, comparo con personas de grupos similares alfajores en los que varíe ciertas características. Por ejemplo, en un grupo son los alfajores que hice siempre y en otro grupo son alfajores en los que le cambié azúcar por stevia, supongamos, no sé, ejemplo, ¿no? Entonces, si yo estoy seguro de que el comportamiento de esas personas es similar o tiende a ser similar en esos grupos, podría ver si reaccionan o medir diferencias de reacción habiendo modificado el alfajor. Observacional es cuando simplemente estás chequeando de que sale como vos querés y experimental Claro. estás probando a ver qué sale. En el experimental yo como investigador le cambio algo. Tengo un grupo de control que siempre permanece igual y al otro grupo le cambio algo para ver qué efectos genera en ese grupo. Ah, Por ejemplo, si yo quiero medir la resistencia de la galletita del alfajor, un estudio observacional sería si agarro 100 alfajores y mido la resistencia de la galletita en la medida que sea. Y experimental sería si produzco 50 alfajores con la misma receta de siempre, 50 alfajores le agrego, no sé, más maicena, y veo si cambió la resistencia, si mejoró la resistencia a los que le agregué la maicena. Entonces ahí estoy haciendo un experimento, digo, cambio algo y veo cómo reacciona. Sería también como el experimento cuando se quiere probar un medicamento, que a un grupo se le da un placebo y al otro se le da el medicamento. Sí, tal cual, es lo mismo, sí. Y que de hecho a veces ni siquiera los investigadores saben cuál es el grupo placebo. Claro, nadie tiene que saber. Nadie tiene que saber. Entonces ahí se ve el efecto del... Entonces, en esa planificación yo me voy sabiendo eso. Es un estudio observacional, voy a hacer un experimento. Me interesa cómo cambian las características en el tiempo o me interesa una foto de la situación, ¿sí? Voy a trabajar con todas las unidades, puedo acceder a todas las unidades o necesito tomar una muestra. Si necesito tomar una muestra, ¿cómo me voy a asegurar que sea una buena muestra? ¿Cómo me voy a asegurar que sea una cantidad suficiente? ¿Sí? ¿Y por qué hablo de cantidad suficiente? Porque si tengo que tomar una muestra, en general, cada unidad a la que yo tenga que acceder va a ser costosa. Entonces, lo que voy a buscar es la mínima cantidad que yo tengo que relevar o que tengo que observar o que tengo que o cuya información tengo que registrar, la mínima cantidad indispensable para que yo pueda hacer una buena estimación. De esa cantidad para arriba, un golazo. Pero necesito saber la mínima cantidad que necesito. Porque en general voy a tener los recursos limitados, entonces voy a buscar aquella cantidad tal que me asegure una buena estimación. No quiero más unidades de las necesarias. Si puedo, si me dicen, che, yo prefiero poner plata y que la estimación sea mejor, bárbaro. Pero al menos tenemos que saber la mínima cantidad necesaria para hacer una buena estimación. Y todas esas preguntas las vamos a resolver en esta etapa de planificación del estudio. Cuando yo ya definí el problema y definí cómo voy a abordar ese problema, es decir, planifiqué la investigación, lo que voy a hacer es recolectar los datos. La recolección de los datos nosotros mucho no la vamos a profundizar porque va a depender mucho de la disciplina en la que apliquen la estadística. A veces los datos van a venir de registros administrativos, de un comercio, de una empresa, de un organismo del Estado, ¿sí? A veces los datos los vamos a tener que recolectar mediante encuestadores, a veces mediante métodos automáticos de recolección de encuestas, ¿sí? En general, la encuesta política es multicanal y tiene muchas encuestas automáticas con una tasa de participación muy baja, pero bueno, se ve que sirve. Hay métodos que van a ser propios de la disciplina o del contexto, ¿no? Si estoy trabajando con alguna estimación industrial, voy a tener seguramente un sistema de medición automático.
Y así va a depender de la disciplina. Lo que sí es importante de la recolección de los datos son que en general vamos a tener una matriz, ¿sí? Vamos a tener una estructura, lo que ustedes supongo le dicen base de datos relacional, en donde asigne a cada registro una unidad. Creo que uno de ustedes la semana pasada hizo el ejercicio de pensar en un registro estadístico como en una base de datos, o como una tabla. Voy a tener un registro, ¿no? Voy a tener un registro por fila, o sea que voy a tener n filas, es decir, n registros, y a cada registro le voy a observar una característica, ¿sí? Si me interesa la longitud de las piezas metálicas que produce una máquina, cada registro va a ser una pieza, y mi columna, mi observación, va a ser una sola, que va a ser la longitud, supongamos, en milímetros, ¿sí? Pero quizás tenga una encuesta multipropósito. Entonces, cada unidad va a ser un encuestado y cada columna va a ser una pregunta, la respuesta a una pregunta, ¿no? Nivel educativo, género, edad. O quizás quiero comparar la resistencia de dos tipos de productos, o de un tipo de producto pero con dos terminaciones distintas o dos procesos productivos distintos. Entonces ahí puedo tener un formato, lo que se llama formato long o formato short, ¿no? Cada fila podría ser una unidad en la que yo registro para cada unidad, creo que formato tidy le dicen también. Para cada unidad voy a registrar la resistencia en la unidad que sea y qué tipo de proceso productivo pertenece, ¿no? Y así, esa es una buena práctica para encarar cualquier tipo de análisis. Pero otra cosa importante es, primero, que haya un proceso de validación, ¿sí? Sobre todo en procesos automáticos donde puede existir alguna falla en la imputación del dato, y más aún en procesos donde la imputación es manual. Digo, si voy a hacer encuestas cara a cara en algún momento y no trabajo con un dispositivo digital, alguien va a tener que dedicarse a pasar de esa planilla a un registro, a una matriz, ¿no? Y ese proceso de validación es importante que esté, porque hay error humano en la imputación de datos. Después si llegamos, vamos a trabajar con algunas encuestas públicas y vamos a ver que existen en general malas imputaciones. O, por ejemplo, a veces cuando el dato, ¿no? Yo trabajo con una escala de 0 a 1 para saber la satisfacción de los clientes después de una conversación, o en una encuesta que hice presencial, y sin querer, en vez de poner 9, pongo 99, ¿no? O le asigno 99 a los casos que no me contestan, qué sé yo. Depende de cómo planifique ese proceso. Pero tiene que haber un proceso de validación antes de ver los datos, para ver si está bien, ¿no? Qué sé yo, estoy midiendo la presión arterial y veo que un caso tiene una presión por las nubes. ¿Y cómo sé si ese dato es correcto o no? Primero, porque voy a tener un umbral de presión. Y segundo, porque también otra característica importante, siempre que pueda acceder a ella, es la trazabilidad. Es decir, siempre que yo pueda, por más de que haga, de que trabaje con datos, no, bueno, lo importante es, tengo que tener una trazabilidad. Siempre que tenga la posibilidad de saber de qué unidad salió ese dato, tengo que prever algún sistema de trazabilidad. Es decir, si a mí me aparece una medición incorrecta o una medición rara que a mí me genere sospecha, como esto de que hablábamos de la presión arterial muy alta, tengo que poder saber de dónde saqué ese dato para poder ir a recolectarlo de vuelta si es necesario, ¿sí? Muchas veces esa trazabilidad no está. De hecho, es muy común que no esté. Pero si estoy analizando una muestra de piezas, una muestra de dispositivos, si estoy trabajando con ratones en un laboratorio, o si estoy trabajando con mediciones en personas, pues, en el ambiente de la medicina, es importante tener esa trazabilidad. Si estoy haciendo una encuesta de opinión, difícilmente tenga esa trazabilidad, ¿sí? Eso en relación a lo que es la carga. Después el resto de la recolección de los datos va a depender de la disciplina. Y ustedes van a trabajar con muchos datos que están recolectados de forma automática.
el tema del análisis, que es lo que nos compete en la clase de hoy. Estamos recorriendo, haciendo un panorama de todo el ciclo. Cuando yo analizo los datos, ¿sí? Lo que primero tengo que hacer es esa validación que nombramos recién. Puedo llegar a tener que transformar esos datos, ¿sí? A veces nos conviene medir o hacer una medición en su estado más puro. Por ejemplo, yo necesito clasificar piezas en buenas o en malas, según los requisitos de longitud de esas piezas metálicas, ¿no? Entonces, siempre me conviene la variable que tenga más información en términos de escala de medición, ¿no? Si yo tengo que clasificar, porque los códigos de calidad, ¿no? La política de calidad me dice que el 99% de las piezas metálicas que salen de esa máquina tienen que tener una longitud menor a 120 milímetros, y voy a hacer el análisis estadístico, no voy a medir la pieza y a esa pieza le voy a asignar bueno o malo en mi matriz de datos. Voy a medir la pieza y voy a registrar la medición de la longitud en mi matriz de datos, y después voy a hacer la transformación y voy a decir, con un if, si esa pieza cumple cierta condición, la clasifico como buena, si no cumple con esa condición, la clasifico como mala, ¿no? Entonces ese procesamiento, esa validación y esa manipulación en el buen sentido, la voy a hacer antes del análisis de los datos. Ahí voy a observar si hay datos faltantes, si hay datos absurdos, ¿no? Este proceso de validación del que habíamos hablado. Y después voy a resumir esa información, primero de una forma visual, o en tablas, ¿sí? Que hoy vamos a ocuparnos de eso. Y después voy a construir las medidas que a mí me sirvan para resolver ese problema. ¿Por qué es importante la inspección visual? Porque muchas veces las medidas no nos aportan información sobre la distribución y podemos llegar a calcular un promedio que no es representativo porque existen ciertos valores que estiran ese promedio para arriba o para abajo, ¿sí? Porque en el análisis surgió que parece que hay varios grupos poblacionales. Por ejemplo, en esto de las piezas metálicas, quizás hay un grupo que tiene longitudes alrededor de cierto valor que se generan cuando la máquina está en su proceso estable, y existe otro grupo que tiene longitudes mucho más grandes que se generan cuando la máquina se sobrecalienta, ¿no? Eso va a aparecer en los datos cuando analicemos la distribución, y eso lo vamos a poder ver mucho mejor con la vista, ¿no? Con un indicador. Y lo importante de esto, ¿no? Es que esta parte, si yo estoy trabajando con una muestra, tiene que estar ese análisis de inferencia para que yo pueda hacer un análisis exhaustivo. ¿Siempre que presente un informe tengo que hacer un análisis de inferencia? No, pero si no se hace, uno tiene que aclarar en algún momento que esas conclusiones son preliminares. ¿Qué significa eso? Que si alguien toma otra muestra, quizás le da otro valor, ¿sí? Fíjense, este era un ejemplo del año pasado. El caso era que interesaba el valor nominal en pesos del ingreso por hora, ¿sí? Es decir, que en este proceso o en este trabajo, ¿no? Se tomaron ciudadanos, el ciudadano N1, el ciudadano N2, el ciudadano N3, ¿sí? Y así. A cada uno de esos ciudadanos se le preguntó el salario, ¿sí? Y algunos habrán dicho, qué sé yo, 1.000 pesos, 10.000 pesos, 100.000 pesos, lo que sea, ¿no? Pero ¿qué pasa? No todos trabajamos la misma cantidad de tiempo, entonces se ve que también le preguntaron la cantidad de horas trabajadas, no dice si es por año o por semana, suponemos que es por mes, si el salario es por mes, ¿no? Entonces, para cada ciudadano, además de registrarse el salario, se registró la cantidad de horas que trabajó en el mes, ¿sí? O en realidad en las encuestas oficiales te dicen la cantidad de horas que trabajaste la última semana y una estimación de las horas trabajadas por mes podría ser dividir y multiplicar por la cantidad de días del mes. Eso, hacer esas transformaciones lleva cada vez a más errores, ¿no? Pero bueno, a veces
lo único que hay. Y después se crea una variable nueva que es salario por hora, ¿no? Que es la variable que se analiza en definitivo. Que es el salario debido a la cantidad de horas que trabajó esa persona. Se seleccionan al azar 518 ciudadanos de Gran Rosario, se les consulta su ingreso mensual y las horas trabajadas al mes. Luego del análisis se informan los siguientes indicadores. No hicimos ningún análisis visual. Nos pasaron la matriz, la pasamos a R o a Python o a lo que sea, y calculamos el promedio y el desvío, que es una medida que todavía no vimos, pero que en definitiva el desvío, ¿sí? Esta medida nos va a indicar qué tanto se separan los datos de ese promedio. Algo así sería. ¿Qué observan acá? O sea, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que sin analizar el desvío, ¿sí? Sin ver esto, no veamos esto, lo que podríamos decir es que, bueno, que en promedio las personas empleadas de Gran Rosario que tienen entre 18 y 65 años, en el primer trimestre de 2023 ganaban 1.036 pesos la hora, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos el análisis visual? ¿Qué notan? Cada punto representa a un ciudadano encuestado y acá en el eje Y tienen el salario por hora. Hay varios valores atípicos. Claro, que ¿a qué le llamas valor atípico? Y, por ejemplo, ese que dice 15.000. Este suertudo. De 10.000 al de 5.000. Estos suertudos, ¿no? Lo importante es que hay una masa de personas que tienen ciertos salarios, ¿no? Y hay ciertos casos que se separan bastante de esa masa de salarios. Entonces, eso no lo veíamos con el indicador, lo podemos ver con una inspección visual. En este caso lo único que hicimos fue asignarle un puntito a cada caso. Pero ahora vamos a ver, en breve vamos a ver otras herramientas como los histogramas, como los boxplot, que nos van a ayudar a poder identificar esos casos o esos grupos. Sí. Pero no es, o sea, por lo menos el más alto de todos, bueno, te lo entiendo, pero no es parte de un muestreo que te salgan como ese tipo de... Sí, claro. La pregunta es cómo los tratamos. Por ejemplo... Porque es como, sí. no sé cuántos habrá entrevistado, pero sí, qué sé yo, ahí tenés 200, 300 personas. Es sabido que como menos del 1% de la población tiene una gran cantidad de plata. Bien. Bueno, pero eso es un criterio, decir que trabajar con el 99% restante. Es un criterio metodológico. O sea, digo, no está mal que aparezcan casos atípicos y es parte del estudio tal como decís. La pregunta es cómo los tratamos, ¿no? Sí, a veces, en vez de, el promedio es muy sensible a los valores atípicos porque se suma todo y se divide por la cantidad. Claro, entonces podríamos Puede pensar tirar el promedio más para un lado o para otro. Claro, o sea, a lo que esto que decís es súper importante. Quizás con un promedio solo, yo estoy resolviendo el problema, necesito conocer el promedio. ¿Estoy resolviendo el problema? Y sí, pero es una medida media mentirosa. O sea, está muy influenciado por estos casos atípicos y quizás podría acompañar ese promedio con otras medidas más descriptivas, como la mediana que ya vamos a ver qué es, o trabajar con una media truncada, ¿no? Creo que era Facundo que decía que el 1% de la población quizás concentra más ingresos. Entonces, justificar bajo esos alineamientos metodológicos, decir, bueno, decido trabajar con el 99% restante. Son distintos criterios que van a depender del problema. A veces esos criterios los van a tener que definir ustedes. Esa es la importancia de las investigaciones previas. Otras veces esos criterios ya vienen establecidos. Por ejemplo, puedo en vez de trabajar con ingresos, trabajar con quintiles o con deciles de ingresos, que ya vamos a ver qué son. Alfredo, perdón, tenías la mano levantada. Sí, te hago una pregunta. Sí. En la tabla anterior, en la que está más en la anterior a esta, ahí se veía, si bien dijiste que después lo vamos a ver, ahí el desvío es casi igual al promedio. Mayor, incluso.
Un poquito más, exacto, un poquito mayor. Cuando vas a la gráfica que nos mostraba recién, la que sigue, ¿no? a la tabla, eso en definitiva se ve en lo desparramado que están los valores, ¿no? Porque están todos, están a lo largo de todo, hay de todo, digamos. No es que hay una campana acá o algo por el estilo, están todo bien disperso. Seguramente haya una lomita en valores bajos, si lo pensamos, ¿no? Como si lo pensáramos como una distribución. Ahora vamos a ver más sobre gráficos, pero acá tendríamos el salario, y seguramente tengamos una campana acá, ¿no? Y después estén estos casos más abajo, es decir, los valores más altos son raros. Igual acá no estamos viendo ningún patrón en las cantidades porque directamente no están ordenados. No, lo que estamos viendo simplemente es que ahí están estos casos que se destacan, exacto. No estamos viendo dónde se concentran esos valores, aunque sí podemos ver que hasta el 2000 aparecen la mayoría, ¿no? Y te hago una pregunta. Cuando aparecen este tipo o sea, que te queda así, ¿no? Con una dispersión igual al promedio, ¿puede ser señal de que hay algo que anduvo mal, digamos, o la muestra no fue la correcta? O sea, ¿indica algo más esto que estamos viendo o no hay manera de saberlo todavía? En realidad, hay algunos estudios que se pueden hacer después de recolectar la muestra, pero que necesitas información. Por ejemplo, yo podría hacer para ver si es una buena muestra, podría hacer un estudio de rachas y ver si existe alguna tendencia entre los encuestados, pero para eso necesitaría el orden de los encuestados. Otra cosa que podría indicar es que haya hecho una mala medición, pero esa mala medición no siempre necesariamente es culpa mía, puede ser que la persona me mienta con el ingreso o con la cantidad de horas trabajadas. Si es un patrón que se repite mucho, ¿no? Por ejemplo, si vemos que hay un grupo que tiene bajos ingresos y después aparece otra montañita con ingresos más altos, podría significar que existe una variable confusión. ¿Sí? Una variable confusión. Perdón que estoy escribiendo re lindo, pero estoy limitado tecnológicamente hoy. Una variable confusión es algo que me discrimina grupos que yo no estoy viendo, ¿no? Como en el ejemplo hoy que les decía de la temperatura, si veo que existe una tendencia cuando la máquina es normal y una tendencia cuando la máquina se sobrecalienta, quizás yo lo puedo ver a eso después de hacer el muestreo y de hacer el análisis, porque veo que existe un grupito, pero me voy a dar cuenta después y voy a decir, quizás es porque se recalienta la imagen, entonces salen más dilatadas las tuerquitas, ¿no? Y ahí está mi variable confusión, que es la temperatura de producción. Es decir, yo puedo observar que existe más de una tendencia en ese grupo después de hacer el muestreo, pero la asignación o la justificación que yo dé a esa tendencia adicional, a veces la voy a conocer y a veces no. Porque es como te decía hoy, pues quizás yo medí incorrectamente y fui a preguntarle a ciertas personas su ingreso, entonces sesgué yo ese muestreo. O a veces puede ser, creo que era Facundo que decía, que sea de ese grupo del 1% que cobra mucho, ¿no? O puede ser que la persona me mienta. Muchas veces después de hacer el muestreo es muy difícil darse cuenta si me mandó una macana en el diseño. Es muy importante controlar el diseño muestral al momento de hacer el estudio. Si yo controlo muy bien el diseño muestral antes de hacer el estudio y aparece esto, posiblemente sea porque es parte de la realidad en la que estoy viviendo. No sé si respondí a la pregunta. Sí, gracias. A lo mejor se me ocurría que los 518 personas son del mismo edificio, en el mismo barrio. Quizás, claro, bueno, sí, pero de ser así quizás no debería haber tanta diferencia. O sí, no lo sabemos. Es muy interesante estudiar visualmente la distribución de los datos porque pueden aparecer estas cuestiones, ¿no? De decir, me equivoqué en la medición. Por ejemplo, no sé, yo no sé de presión arterial, pero alguien que tenga la presión arterial
tan alta que debería corresponder a una persona que esté muerta. Y tengo que ir a ver si el instrumento falló en ese momento o qué pasó. Quizás hubo un problema de medición, se estaba quedando sin pilas. No lo sé. Pero puede ser que haya una persona que tenga una presión arterial por las nubes, pero que sea un valor probable, por más de que sea poco probable, sea un valor probable. Y ahí, bueno, quizás es... Posible. Te diría al revés, porque si hay algo que no tiene un muerto es presión arterial. Bueno, al revés, claro. Entonces, pero bueno, digo, algo tan alto que sea raro, porque quizás falló el instrumento de medición. Podría ser. O sea, no digo que le medí la presión arterial a una persona muerta, sino que digo que quizás justo se estaba quedando sin pilas, me marcó un dígito de más. Me puso un 9 al final. No sé. Puede pasar por muchas cosas, que haya datos raros, y es muy importante identificarlos en la etapa del análisis. Bien, y ya para ir cerrando antes de la actividad que quiero que hagamos, pero más ustedes, tiene que ver con la conclusión que hablamos la clase pasada, ¿no? Decir, una cuestión es la conclusión estadística, de decir, bueno, el parámetro que yo encontré es este, o puede estar entre estos valores, y otra cosa es darle la solución a la empresa, que quiere saber si cumple con la norma de calidad o no, o que quiere saber cuál va a ser la cantidad de ventas el próximo mes, y no entiende lo que es un intervalo de confianza o un error de estimación, ¿no? Entonces, ahí va un poco en nuestra comunicación, poder identificar cuál es la necesidad de esa persona que nos está pidiendo el estudio, y a veces esa necesidad no la sabe ni la propia persona. Entonces, están nosotros, por eso digo, hay que hacer una buena entrevista siempre, y sacarse todas las dudas, porque cuando nosotros realicemos esa conclusión, la conclusión estadística la vamos a entender nosotros, y vamos a saber que no hay evidencia para rechazar la normalidad en el conjunto de datos, por lo tanto la muestra es suficiente, el error de estimación es de 2 milímetros y el promedio es tanto, ¿no? Es de tanto milímetros el diámetro de las arandelas. Y a la persona quizás le interesa saber si tiene que firmar o no un despacho de exportación. Entonces, nosotros le vamos a decir, confiamos en el 99% que se cumple en los requisitos de calidad. ¿Sí? Eso simplemente como casi anecdótico, parece casi anecdótico, pero es importante. Esto es algo para tener en cuenta, pero en que en general uno se olvida, que tiene que ver con la validez del estudio. La validez externa es la capacidad que yo tengo de generalizar mis conclusiones, ¿sí? De hacer la inferencia. ¿Cuándo yo tengo una mala validez externa? Cuando tomo una muestra sesgada, por ejemplo. Si yo estoy analizando el tiempo de espera de los ciudadanos en hacer un trámite y tomo solamente los ciudadanos como una muestra de los ciudadanos que fueron los martes a hacer el estudio, porque yo solamente podía ir a relevar los martes, entonces fui un par de martes al azar y seleccioné ciudadanos, hice el estudio. Entonces, si yo digo, bueno, todo el promedio de tiempo de espera en hacer el trámite de todos los ciudadanos es de 15 minutos, ahí tengo un problema de validez externa, porque el método que usé, o la forma en la que hice el estudio, mejor dicho, la técnica con la que hice el estudio, no es válida para hacer esa generalización. Yo tendría que decir, el promedio de espera de todos los ciudadanos que fueron los martes a hacer un trámite estuvo entre tanto y tanto, ¿no? Y la validez interna del estudio tiene que ver con cómo yo diseño esas variables que voy a observar. Si quiero, por ejemplo, hacer una estimación de la inteligencia de las personas, supongamos, y solamente las evalúo en cuestiones lógicas matemáticas, voy a tener un problema de validez interna, porque estoy definiendo la inteligencia bajo un paradigma de investigación que hoy está obsoleto, ¿no? Entonces, quizás tengo una buena validez externa del estudio porque seleccioné personas al azar, porque las técnicas que usé para medir la inteligencia lógica matemática fueron las correctas. Pero yo estoy asociando esa inteligencia, o estoy midiendo o observando esa inteligencia de una forma que hoy es obsoleta. Entonces, no puedo asociar la inteligencia a mi técnica, y eso es un problema de validez interna. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces
el gran problema no está en observar la medición o hacer la medición, eso es fácil, el problema está en definir cuál es la mejor variable que representa esa característica que yo quiero medir, ¿no? La pobreza, por ejemplo, las formas de mediciones de la pobreza se discuten todo el tiempo. En general estamos acostumbrados a la línea base, donde yo digo, bueno, a partir de tal ingreso me considero una unidad o una persona o un sujeto bajo la línea de pobreza y a partir de tal monto la considero bajo la línea de indigencia. Pero existen otras medidas que miden la pobreza desde otras dimensiones, ¿no? El acceso a las actividades culturales, el acceso al patrimonio social, el acceso a las redes de contacto, etc. Y son formas que surgen desde lo cualitativo y que después alguien busca cómo hacer esa medición estadística de la pobreza. Y ahí importa mucho la validez interna. Bien, para no dar más vueltas, les voy a presentar la actividad. ¿O cómo estamos? ¿Quieren que charlemos un poco de estadística descriptiva y hagamos la actividad al final? ¿O hacemos la actividad ahora? ¿O quieren descansar y renovar el mate? ¿Cómo están? Yo puedo seguir. Yo también. Bien, son 18:30. Tomémonos 20 minutos para hacer esta actividad. Sí, quiero renovar el mate, por favor. Ah, bueno, entonces nos tomamos 10 minutos para renovar el mate, ¿les parece? Dale. Y hacemos nos vemos y 40. ¿Y tu profe? Dale.